Hola, hola amigos de aprendiendoestudio.online y bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a enseñar ¡lenguas! ¡Sí! Vamos a trabajar con oraciones súper complejas. ¿Estás listo? Porque si hay algo que aquí tú no vas a encontrar es aburrimiento. Así que ahora te voy a contar primero lo que vamos a trabajar y luego las explicaciones con los ejemplos. Vamos a trabajar con oraciones coordinadas. ¡Sí! Súper copado el tema. Y no lo vas a aprender en ningún lugar como lo vas a aprender acá. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal haciendo clic en el botón que dice suscríbete acá abajo. Está en rojo. Cuando se pone gris, ya estás suscrito. Y si te gusta nuestro video, dale like y compartilo con tus amigos para que todos aprendan súper genial las oraciones coordinadas. ¿Dónde si no? En aprendiendoestudio.online. Lo primero que tenés que saber es el uso, porque por algo se llaman oraciones coordinadas. Como lo dice su nombre, coordinadas quiere decir que están unidas entre sí por coordinación. Las dos tienen el mismo valor, las dos tienen el mismo peso, las dos son independientes. ¿Por qué? Porque si yo escucho esta oración por un lado, no necesito escuchar esta oración para entenderla. Esta tiene significado por sí misma y esta también. Pero yo lo que hago es unirlas mediante un nexo, ¿sí? Que dependiendo del nexo es el significado que va a tener, pero las uno y más allá de que yo las una, ellas siguen siendo independientes. ¿Querés ver ejemplos? Pero de todas formas te voy a mostrar esta definición por escrito. Como te mencioné brevemente, las oraciones coordinadas son oraciones compuestas. Eso quiere decir que no es una sola oración, son 2 o 3 o 4, dependiendo de la complejidad que estemos analizando. Son oraciones compuestas que se relacionan mediante un nexo, que es una palabra que funciona como unión. Las oraciones coordinadas son justamente oraciones independientes, unidas entre sí, claro, mediante el nexo. Una cosa muy importante que tenemos que saber es que no siempre se va a analizar la oración como nosotros aprendimos en la primaria, que es sujeto y predicado y listo, ahí se acabó. Hay otro análisis que se llama análisis de árbol, ¿sí? Algunas personas lo llaman de otra manera, pero siempre tiene que ver con árboles, ya que cuando nosotros terminamos ese análisis por escrito, se parece a la copa de un árbol. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Si nosotros escribimos la oración arriba y luego vamos desmenuzando sus partes, nos vamos a dar cuenta que vamos a ir de lo más amplio, vamos a ir a lo más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeño, hasta que llegamos al análisis de palabra por palabra dentro de la oración. Por escrito, vuelvo a contarles, este análisis se ve como la copa de un árbol. Es por eso que se llama análisis de la árbol. Ahora vamos a ver las partes de la oración. Esto justamente es de lo más pequeñito a lo más complejo. Pero si nosotros lo damos vuelta, que es como generalmente nosotros vamos a analizar luego en el análisis de árbol, esto nos queda como una copa de un árbol, porque va a ser de lo más pequeñito, no, va a ser de lo más grande a lo más pequeñito. Ahora veamos la palabra. La palabra es justamente lo que se da en primaria, por los tipos de palabra, como por ejemplo, un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio o una preposición. Luego vamos a ver los sintagmas, que en realidad son como si fuesen frases que completan luego la proposición, que se transforman luego en una oración. Pero vamos a ver luego el detallito. Ustedes tienen que saber que el sintagma, por ejemplo, es un grupo de palabras que tiene como cabeza de frase una palabra que es más importante. Como por ejemplo, si nosotros hablamos de un sintagma nominal, quiere decir que la cabeza de esa frase, que no tiene verbo, porque es sintagma nominal, la cabeza de esa frase va a ser pura y exclusivamente un sustantivo. Como si por ejemplo yo digo, la casa de mi abuela, que no tiene verbo, la casa de mi abuela, entonces va a ser casa, la palabra más importante de ese sintagma. La proposición es justamente una estructura un poco más compleja que el sintagma porque tiene sujeto y predicado. Sí, se puede analizar sujeto y predicado dentro de la proposición, pero forman partes de estructuras más grandes. Como por ejemplo,
Si yo digo que dentro de una oración coordinada tengo dos proposiciones, ¿estoy en todo lo correcto? Sí, porque va a estar formada una coordinada por dos proposiciones que se coordinan. Recuerden que siempre que nosotros tengamos un verbo conjugado, entonces va a haber una persona aunque no esté escrita. Ese es el sujeto tácito, ¿se acuerdan? Si no, vayan a nuestro link que les dejo acá arriba sobre análisis de oraciones simples. Ahora, dentro de lo que es la oración, sí es una unidad completa de significado. Es desde la mayúscula hasta el punto. Todo se entiende. Sí, puede ser una oración simple, una oración compuesta. La oración simple, sí, que es la que ya todos conocemos. La compuesta, que va a estar formada por dos proposiciones. Y las compuestas por coordinación, que están coordinadas. Y las por subordinación, que van a tener una que es más importante que la otra. ¡Oh! Vamos a lo que sigue. Y aquí tenemos los tipos de coordinadas. Y yo te diría que no seas para nada un atrevido. Y no vayas a analizar jamás una oración sin tener este cuadro super cool a mano. Lo vas a necesitar porque justamente vos vas a buscar dentro de la oración, no vas a buscar la palabra copulativa, vas a buscar cuáles son las distintas uniones que encontramos o que podemos llegar a encontrar, y una vez que la identificamos le hacemos un círculo, identificamos qué tipo de oración forma y luego la analizamos. Por ejemplo, podemos encontrar oraciones copulativas, coordinadas copulativas, y ahí esas van a estar unidas por i, e, ni. Por ejemplo, tenemos otros. Estos son los más comunes. Las disyuntivas o bien las adversativas, que las uniones son pero, aunque, si no, sin embargo. Me encanta esta, sin embargo, porque generalmente buscan una sola palabra, pero aquí podemos encontrar dos. Y ustedes tienen que hacer un círculo a esta unión entera. Luego tenemos las distributivas, tan pronto como, bien, unas veces, otras veces. Y también tenemos que hacer circulito aquí, porque esta es la unión. Y aquí vamos con las explicativas, que tienen estas frases como unión. Esto es decir, o sea. Y aquí también, tucu, le hacemos circulito a la frase entera. Y por último tenemos que son las yuxtapuestas, que dice, como ustedes verán aquí, signos de puntuación. Pero nosotros no vamos a encontrar la frase signos de puntuación dentro de la oración. Vamos a encontrar justamente un signo de puntuación que coordine dos oraciones, como por ejemplo una coma o un punto y coma. ¿Ustedes sabían eso? Siempre se olvidan de las yuxtapuestas. ¡Nosotros nos hacen bullying! Y aquí vamos a ver unos ejemplitos. Y vamos a ver los pasos a seguir para no meter la pata. Lo primero que yo les dije que tienen que hacer es buscar cuál es la unión. Si ustedes no buscan cuál es la unión, entonces después van a analizar la oración todo como si fuese una. Y recuerden que estas son oraciones coordinadas. Son dos simples unidas por justamente una unión de coordinación. Aquí, en la abuela de Juan cocinó, pero él no comió. ¿Cuál les parece a ustedes que es la palabra que coordina? Sí, dijiste pero. Estás en lo correcto. Entonces hacemos un circulito y acá ya sabemos que para este lado tenemos una oración y que para este lado tenemos la otra. Recuerden, y a mí me parece que me ha quedado pequeño, recuerden que estas cajas para marcar las proposiciones, ¡ay, qué técnico! Para marcar las proposiciones tiene que ser muy grande, porque yo adentro tengo que hacer el análisis común de la oración, que es sujeto y predicado, y si no, no me va a entrar nada. Vamos a la segunda. Su padre es marinero, es decir, trabaja en un barco. ¡Oh! ¿Cuál es la palabra de coordinación? ¡Oh!
Si tú has pensado justamente que no es una palabra, sino una frase, estás en lo correcto, porque en este caso es decir. Y ahora podemos hacer tucu, 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 sabiendo que esta es nuestra primera proposición coordinada y esta es nuestra segunda proposición coordinada. Ahora vamos a analizar en detalle, en detalle. Ahora, teniendo en cuenta justamente que nosotros ya separamos dos proposiciones, vamos a analizar cada una de sus partes como si fuese una oración simple. No tiene mucha más historia que eso. Es por eso que para arrancar a analizar esta, nosotros vamos a ver: la abuela de Juan cocinó. ¿Cuál es la acción? Cocinó. Sí, es por eso que esto va a ser nuestro predicado. Y listos. Y luego tenemos la abuela de Juan, que es quien cocinó. La abuela de Juan. Es por eso que todo esto va a ser nuestro sujeto, nuestro predicado, nuestro sujeto. Ahora vamos a hacer bien el análisis por dentro. Cocinó sería que este es nuestro predicado verbal simple porque tiene un solo verbo. Va a ser nuestro núcleo verbal. Ahora vamos a la abuela de Juan. ¿Quién cocinó? ¿Juan? No, la abuela. Es por eso que este es nuestro núcleo sustantivo. Analizamos que este es un modificador directo y luego vemos que de Juan, si ya a esta altura no te sabes que de es una preposición, no proposición, preposición, te vas a estudiarlas, porque aquí tenemos un nexo subordinante que hace que Juan sea un modificador indirecto y aquí adentro tucu tucu, un núcleo sustantivo porque Juan es una persona y este es un sujeto expreso simple. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Esta va a ser nuestra primera proposición, ¿sí? Y esta es nuestra segunda proposición. Hay algunos profes que piden que directamente nosotros pongamos donde dice primera proposición y segunda proposición qué tipo de oración vendría a ser, que nosotros la vamos a analizar y vamos a decir qué tipo de oración teniendo en cuenta el pero algunas profes piden que lo escribamos acá al costadito. Yo voy a usar esta técnica del costadito, pero si las profes les pide que lo escriban acá, lo escriben acá, ¿ok? Ahora vamos a ver él no comió. Él no comió, vamos a ver qué es lo que pasó aquí. ¿Cuál es la acción? Es que no comió. Así que taca taca, este es nuestro predicado y él es nuestro sujeto. Vamos a analizar adentro. Es un predicado verbal simple porque tiene un solo verbo. Comió es el núcleo verbal y para los que no recuerdan, el no es un circunstancial de negación. Si no se acuerdan eso, pueden ir a ver nuestro video de oraciones simples, super cool, que tenemos en el canal. Y él es nuestro núcleo sustantivo, porque este es un sujeto expreso simple también. Vamos a la que sigue, ¿sí? Vamos a ver, su padre es marinero. ¿Cuál es el verbo en esta oración? No desesperéis, es, o sea que a partir de aquí para allá, todo esto es nuestro predicado y aquí tenemos nuestro sujeto. ¿Qué pasaba con el verbo es? Para los que no recuerdan, este verbo es súper especial porque lo que sigue después es un PSO, un predicativo subjetivo obligatorio. ¿No te lo acordás? Anda a ver nuestro video de primaria. Justamente lo que pasa es que nosotros llegamos a este nivel de análisis de oraciones y nos olvidamos de las oraciones simples, de las más comunes, se nos van de la cabeza. Así que porfa, tómense un ratito, repasen eso, así después no hacemos macana aquí. Este es un predicado verbal simple porque tenemos un solo verbo. Y aquí, su padre, y analizamos nuestro núcleo sustantivo y el modificador directo, sujeto expreso, simple. Vamos a poner que esta es nuestra primera proposición y aquella es nuestra segunda proposición, ¿ok? Chaca, 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 y la segunda proposición.
¿qué es lo que pasa con esta oración? Y yo traté de hacerlas lo más variadas posible justamente para que tuvieran muchas opciones. Dice trabaja en un barco. ¿Cuál es la acción? Trabaja en un barco. ¿Pero quién trabaja en un barco? Oh, 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 tenemos un sujeto tácito, tenemos un sujeto tácito. Es por eso que aquí tenemos que todo esto es un predicado. ¡Sí! Es un predicado porque tenemos sujeto tácito, él. ¿Quién trabaja? Él. Y este es un predicado verbal simple. Aquí tenemos tiki tiki, nuestro núcleo verbal. En un barco, quien no recuerde que en es una preposición y es un nexo subordinante, se va a estudiar las preposiciones. Y en un barco, más allá de que lo vamos a analizar ahora en detalle, todo esto responde a la pregunta de ¿dónde? Entonces es un circunstancial de ¿qué? De lugar. Tenemos un término aquí porque es una frase y un barco, modificador directo y núcleo sustantivo. Ahora nos falta la parte más importante, reconocer qué tipo de oraciones son. ¿Coordinadas con qué? ¿Coordinadas por qué? ¿Y para qué? Y ahora tengamos en cuenta el cuadro que vimos previamente, donde decía cuándo es una adversativa, cuándo es una explicativa, cuándo es una copulativa, cuándo es una yuxtapuesta. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a buscar en la lista en cuál aparece la palabra pero. Aparece en las adversativas. Así que esta va a ser una oración bimembre coordinada, ¿sí? Adversativa. Todo eso tiene que estar, sí. Sí. Acá no me entra. ¡Ay! Porque no tengo espacio. Así que lo voy a hacer acá abajo. Pero intenten que quede prolijito, ¿ok? Esta, vamos a buscar el es decir dentro del cuadro, ¿sí? Y ustedes me van a decir, es decir, aparece dentro de las explicativas. Entonces, ok, McKay, vamos a poner que esta es una oración bimembre coordinada por, ¿qué? Explicativa. Sí, explicativa, tucu. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra explicación. Espero con todo mi amor que ustedes hayan entendido y cualquier consulta no se olviden dejarnos un comentario. ¡Mua!